BEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de una publicación que precisamente tiene que ver con la memoria. Se llama Mnemósine, que se refiere a la titana, hija de Zeus y de Gea, que es la de la memoria. Y nos acompaña el director de esta revista, que ahorita nos va a platicar, pero surge desde el Centro Queretano de la Imagen, y además tenemos el honor de que nos acompañe un artista y fotógrafo reconocido. Él es Bruno Bressani. Hola, gracias Andrés, gracias Bruno por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Andrés, pues como director te toca empezar. A ver, platícanos, tú vienes ya de una trayectoria de maestro universitario, de periodista, pero también de especialista en edición de publicaciones, y entonces vienes a Querétaro y podrías, estar descansando en tu casa, pero decides irte al Centro Queretano de la Imagen y te conviertes en el fotógrafo de esta revista que ya lleva 2 años circulando. Así es. Cuéntanos cómo es que surge esta idea. Pues sí, así, bueno, surgió dentro de un club en el que participamos en el año 2020, finales de 2023 y 2024. En el 2024 surge la idea de hacer una revista para darle salida a algunos de los trabajos escritos sobre fotografía, sobre todo de archivos personales que iban surgiendo en el taller. Se publicó la primera revista con los artículos de los miembros del taller, pero desde un principio teníamos una ambición mucho más amplia, de convertir la revista en un espacio de reflexión sobre la fotografía, la memoria y la imagen, pero que no viera solamente a Querétaro, sino invitar a personalidades del análisis de la imagen, teóricos de la imagen, que es el caso de Bruno Bressani, así como él, historiadores de aquí y de otros lugares, para que pudieran colaborar con sus textos. Afortunadamente tuvimos muy buena suerte y la revista cada vez más se convirtió en un espacio más amplio, en donde ya no eran solo los integrantes del club, sino una revista con una visión más fuera de la ciudad, más de país, de analizar esos 3 temas con gente experta. Y en eso estamos, afortunadamente. Especializada, o sea, se convirtió en una revista especializada en la imagen, ¿verdad? Así es. Y Bruno, tú como teórico de la imagen, en este número del 2º aniversario nos regalas un texto. ¿Nos puedes decir de qué es y qué analiza? Se llama La imagen como máquina necropolítica, fotografía, control y terror. Sí, bueno, primero yo creo que reconocer el esfuerzo de hacer una revista impresa, ¿no? Que es algo fuertísimo en estos tiempos de la digitalidad, ¿no? De concretar las cosas. La mancuerna que se ha hecho de todo el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Para imprimirlo junto con el Centro Queretano de la Imagen, con César Holm, con el taller, con Analí, ¿no? En la coordinación, y varios de los miembros del campo fotográfico en México que hemos estado estimulando también con textos, reflexiones, pensamientos. En este caso fue un texto que salió de una conferencia que me invitó Mayek, una exalumna, amiga, que actualmente trabaja en el INA y en Ciencias Políticas en la UNAM, y tiene un grupo de investigación sobre desaparecidos en Latinoamérica, ¿no? Un grupo de antropólogas, ¿no? Y entonces yo soy de origen brasilero, nací en Brasil, pero crecido en México. Y entonces cuando sucedió esta catástrofe de esta matanza en Río de Janeiro hace unos meses atrás, me preguntó, oye, a ver, coméntame qué opinas, cómo lo ves, cómo lo analizas. Y entonces en la charla me dijo, me gustaría que nos dieras como una charla para el grupo de antropólogas latinoamericanas que estamos trabajando en estas temáticas, sobre cómo ves a nivel histórico lo que está sucediendo en Río de Janeiro y en Brasil por esta situación. Entonces, pues bueno, uno como investigador, yo estoy haciendo el doctorado en artes en la UNAM, bueno, pues te pones a
a investigar, a profundizar, porque bueno, pues sí tengo mis orígenes allá, tengo estas, aparte, experiencias, ¿no?, de vida en Brasil. Y entonces se pones a investigar y se armó la conferencia. A partir de esta conferencia me llamó la atención que no entró dentro de la conferencia este texto, me llamó la atención el manejo de las imágenes que hay desde el Estado y desde la televisora, digamos, comercial más importante en Brasil, de quién merece ser visto, quién merece ser recordado, quién merece no ser recordado, qué cuerpos merecen ser expuestos y qué cuerpos merecen ser pues olvidados, ¿no? Qué color de piel, ¿no? Qué situación económica y social. Y por eso fue que les propuse, cuando me dijeron, oye, vamos a salir el nuevo número, no sé si quieres proponernos algo, pues propuse este texto, ¿no? Que sí es un texto, pues, de lo dolorosa que es la imagen muchas veces, ¿no? Y esta memoria, quién decide que se recuerde y que no se recuerda, ¿no? Paralelamente también se invitó, hay otro texto ahí que se llama 274, que es de Mónica Martz, otra artista, que habla sobre la casa de su infancia, que después fue tomada por los Beltrán Leiva y después fue recuperada por el Estado, después fue puesta en subasta al devolverle al pueblo lo robado, y después fue puesta en venta, y entonces la artista va a fotografiar la casa en ruinas, ¿no? Como si fuera a comprarla, para un poco recorrer esta memoria, ¿no? Esta memoria de la infancia. Y entonces estos dos textos lo que proponen es como también, aunque no estemos siendo atravesados o involucrados en actos de violencia en Latinoamérica, la violencia nos atraviesa, ¿no? Y cómo el manejo de las imágenes son utilizados para conformar el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces es un poco por ahí esos dos textos que te puedo comentar de este último número, y bueno, obviamente ya estamos pensando en nuevos textos para los siguientes números y en estrategias, ¿no? De a quién invitar. Por ejemplo, decíamos, bueno, tal vez podría ser al posgrado en la UNAM, ¿no? Aquí en la universidad también en Querétaro, para... hay muchas voces de muchas artistas, de muchos creadores, creadoras, que muchas veces no tienen canales para poder crear reflexión, y la reflexión es el pensamiento en sí, ¿no? Entonces, aunque hagas imágenes, si no haces una reflexión sobre lo que estás construyendo y proponiendo, las imágenes hablan por sí solas y pueden irse por otros caminos, ¿no? Entonces, siempre hay que estar estimulando el análisis, la reflexión y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Creo que por eso es muy importante tener un documento en físico, ¿no? Que nos permite tal vez en 10 años regresar a estas palabras y ver qué era lo que estaba sucediendo en este momento, ¿no? Con la democratización de las tecnologías, el hecho de que ya cualquiera puede tener un celular y tomar fotos, no sé, de una masacre, ¿no se ha modificado pues sí, esta realidad de quién merece sí ser visto, retratado, y pasar a la historia, y quién no? Sí, claro. Lo que sucede con las redes es que es una gran marejada de imágenes. Entonces, es otra estrategia del olvido, la saturación, ¿no? Entonces, claro, hay grandes movimientos como las primaveras árabes, por ejemplo, en que gracias a las redes sociales nos enteramos en varias partes de qué era lo que estaba sucediendo, o en el caso ahora con Palestina o los conflictos en Medio Oriente, etcétera, nos enteramos gracias a personas con dispositivos móviles que pueden filtrar o, digamos, decir lo que está sucediendo en esta parte del mundo, ¿no? Incluso podría ser un antecedente muy anterior a las redes sociales lo que hizo el STLN en los 90s con los emails, ¿no? Que cómo sacaban los comunicados de la selva lacandona, con email, y era una novedad, era algo que no se tenía, y gracias a eso pudieron llegar a periódicos en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, hay una facilidad, una democratización de la imagen, una visibilidad que se le puede dar, pero
cómo se utiliza esa imagen y cómo que los medios también que permiten que se vea que se censura y que no se censura. ¿Por qué en Televisión Nacional, en Río de Janeiro en este caso, se pusieron estos cuerpos casualmente negros, pobres, favelados, a la vista pública en cadena nacional, en el programa de noticias, mientras estaban las familias en las casas? ¿Y por qué cuando uno sube una imagen de un dibujo, digamos, que tal vez el algoritmo detecta que no va con las normas de la comunidad, es censurado de inmediato? Entonces, que también hay hay que siempre estar pensando cómo se están construyendo estas visualidades. Y esta es la labor de nosotros como creadoras, como creadores de imágenes y de narrativas, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta, ya que perdón, Andrés, pero lo voy a aprovechar. Perfecto, A ¿no? ver. Aprendemos mucho de Bruno, Sí, muchísimo, sí. Lo sé. No importa en este manejo de las imágenes, tú que eres especialista, podría ser de la información, porque finalmente la imagen es información. Si está gobernando la derecha, la izquierda, la ultraderecha, la ultraizquierda, ¿el manejo del uso del poder siempre es el mismo? Eso es muy interesante. Sí, es un poco siniestro el poder, ¿no? Porque muchas veces va mutando de izquierdas a derechas, ¿no? Me decía mi padre que era un economista en su momento, ya falleció, decía que el capitalismo es como una gelatina, se adapta a todos los moldes y entonces se infiltra en todos los momentos, ¿no? Como en el arte lo vemos, de repente hay propuestas muy rompedoras, muy como el dadaísmo en su momento, como el surrealismo, pero que la industria las adopta, ¿no? Las abraza y las hace producto, ¿no? Las comercializa. Que también hay que tener en el arte, lo estoy llevando un poco de nuevo, como artista bien claro eso, y porque uno tiene que pagar cuentas. Uno vive en un mundo capitalista que hay que pagar cuentas, aunque uno tenga una postura crítica hacia este universo, ¿no? Ahora, ¿cómo se manejan estas informaciones, estas imágenes desde las diferentes tendencias políticas en el mundo, ¿no? Y ahí es, yo creo que bien importante ver, por ejemplo, y esto voy a mis orígenes de nuevo, brasileño-mexicano, ¿no? La postura que, por ejemplo, tiene Lula desde un inicio diciendo: esto es una barbaridad lo que está sucediendo en Palestina. Y lo dice públicamente un jefe de Estado. Eso es asumir una postura política que se confronta directamente con ciertos poderes y sabes que vas a tener consecuencias, ¿no? Pero a nivel ético tienes una responsabilidad grande porque tienes un pensamiento que defender. Entonces, o por ejemplo, cuando el BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica dicen: vamos a hacer que la información, las redes de información, no pasen por los servidores de Estados Unidos, sino vamos a crear nuestros propios servidores, ¿no? Y entonces vamos a tirar nuestros propios cables, porque hablamos de la nube, pero todo va por cables, ¿no? Por el océano. Que vaya por el sur global, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque queremos nosotros tener una independencia de este dominio de pensamiento. O cuando en Chile se dice: vamos a crear nuestro ChatGPT LATAM, o sea, latinoamericano. Y vamos a nutrir nuestras inteligencias artificiales con todos los textos de autores y autoras latinoamericanos para construir otras realidades desde estas herramientas. Porque estas herramientas lo que sirven es para construir realidades. Y estas herramientas están controladas desde empresas del norte global, privativas, con un pensamiento muy claro a nivel político, ¿no? Y social. X, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Que fue la única que no se reunió con nuestra presidenta hace unos días para hacer un control de qué imágenes hay que poder, digamos, no censurar, pero sí, digamos, no hacerlas virales porque son violencia,
¿no? Violencia contra personas de todos los géneros. Y entonces hay un acuerdo entre las diferentes empresas para decir, sí, vamos a estar más al pendiente para que no se haga el acoso, para que no se haga las violencias digitales que son tan graves actualmente. Nosotros tenemos la ventaja que ya tenemos una edad que podemos navegar entre el mundo análogo y virtual. Pero los más jóvenes que nacen en este mundo virtual, estas violencias digitales son devastadoras, ¿no? Porque no tienen de dónde agarrarse, ¿no? Y entonces, por eso es que, y vuelvo a la revista, es tan importante que haya objetos físicos que nos regresen a estos silencios de tenerte que detener y la pausa en leer un objeto, una revista, ¿no? Y no nada más estar en las velocidades de estas que nos dan las redes, ¿no? Andrés, esta revista es digital, sin embargo, siempre imprimes algunos números y vas ya en el número 8. No es nada fácil tener una publicación. Afortunadamente, el Centro Queretano de la Imagen, Analí Núñez, César Holm, los han arropado y, como tú dices, quiero felicitarte porque has salido del espectro queretano. Yo creo que eso se debe a que tú, afortunadamente, no eres de aquí, no estás viéndote al ombligo, y entonces por eso tienes a invitados del nivel de Bruno, del nivel de otros grandes fotógrafos, artistas teóricos. Eso es muy loable, porque fíjate que es la aportación de cuando vienen mexicanos de otras latitudes y nos abren los ojos y el mundo y nos dicen, miren, Querétaro sí está bonito, pero allá afuera hay todo un mundo, ¿no? Entonces, platícanos de esta experiencia, ¿cómo te ha ido en Querétaro? ¿Cómo te ha tratado cuando llegas y dices, miren, vamos a hacer esta revista? Muy bien. De hecho, estamos felices de estar aquí, en primer lugar, y con la publicación de la revista ha sido realmente una experiencia muy buena porque hemos contado con mucha generosidad de colaboradores como Bruno, Mónica Martz, Carlos Recio como investigador del norte, Joaquín Garza Fox, que dirigió el archivo de la Fototeca de Nuevo León, Sandra Luz Hernández, gran fotógrafa y editora de varios fotolibros aquí, que es representante de una marca comercial de fotografías a nivel nacional. Es una lista larga de personas, tanto locales como de fuera. Al principio recuerdo que alguien por ahí me hacía la pregunta, no me acuerdo quién, de, oye, ¿y una revista de fotografías te van a agotar los temas de inmediato? No. La fotografía no es solo el tomar fotos, la fotografía tiene que ver con la vida misma, la fotografía, y más ahora que tenemos la fotografía digital, la presencia inevitable de la IA dentro de la imagen y la fotografía en general. La fotografía no se circunscribe a una pequeña máquina, es un hecho social. La fotografía vino a transformar el mundo de una manera sorprendente y a pasos rapidísimos. La memoria del mundo cambió a partir de que la fotografía nace. Entonces, editar una revista, dirigir una revista dedicada al tema de la fotografía y lo que tenga que ver con la memoria y la imagen, es inagotable porque es la sociedad misma la que está impulsando la fotografía. Y hoy más que no, ayer lo señalábamos, que vivimos en una cascada, una catarata de información visual constante, en ese, le decíamos, el scroll infinito de redes, en donde una tras otra imagen aparece, pero hay poca reflexión sobre la imagen. A eso le apostamos, a reflexionar. Solo hay emoción, ¿verdad? Emoción tras emoción. Exacto. Solo hay emoción y un deseo nunca cumplido, un deseo nunca no llega a la plenitud del deseo, siempre se espera más porque no hay reflexión, es solamente pasar de una imagen tras otra en una velocidad cada vez más rápida, en donde la gente no se detiene a pensar lo que está viendo. Entonces, por eso le apostamos a reflexionar, a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que estamos viendo
en imágenes. ¿Y cómo le haces con esta revista? Bueno, ya nos acabas de decir que las temáticas no se agotan, pero dices, a ver, el próximo número va a estar dedicado a determinado tópico o temática, o cómo la piensas y cómo se estructura, o es de temática libre. No, es proponemos un número, cada número más o menos monográfico, con un tema que le proponemos a los autores. Claro que como es total libertad, cada autor da su punto de vista. A veces incluso hay autores que se contradicen uno y otro en algunos temas, lo cual es muy bueno y muy interesante. Un buen lector se dará cuenta que un articulista maneja una posición diferente a la que en otro artículo de la misma revista se está manejando de otra manera, lo cual le da mucha diversidad a la revista, porque eso es un espacio de expresión. Entonces, no está dirigido solamente a fotógrafos o a gente que está en el medio de la fotografía. No, la idea es pensar la fotografía, aunque obviamente nos interesa el público de los mismos fotógrafos. Bruno es fotógrafo, yo soy fotógrafo, casi la mayoría de los que hemos colaborado en la revista, de alguna manera tenemos que ver con la fotografía como objeto y como proceso técnico, pero no se circunscribe a la máquina, sino que se piensa sobre ello. Entonces, hay artículos maravillosos. El número pasado, este hombre, Futuro Moncada, un filósofo regiomontano, aborda temas muy colombiano que vive en Monterrey. Vive en Monterrey. Ah, ok. Sí, es colombiano, efectivamente. Sí. Oye, pues ya hay que ponerle la revista del Mercosur. Colombia, no, sí, Brasil, sí, México. No, bueno, te comentaba que él hace muchas preguntas no sobre la imagen necesariamente, sino lo que tiene que ver la imagen y la vida misma. Él como filósofo. Hay otros como este hombre de la IA, que ha hecho fotografías en IA, Rogelio VII, que ganó la Bienal del año pasado, antepasado, del año pasado. La Bienal pasada. Sí, ahora él nos regaló un artículo sobre el uso de la inteligencia artificial, porque él ganó la Bienal con imágenes con inteligencia artificial, la Bienal de fotografía. Que aparte hablan sobre la memoria, porque lo que hizo es una reconstrucción de retratos de personas de la isla Janitzio, de donde su familia es, para crear imágenes de personas que no tenía, que ya habían fallecido y no había fotografías de esas personas para el Día de Muertos. Entonces, ¿cómo construir esta memoria desde estas herramientas? Es el que les preguntaba, oye, pero ¿cómo te dijeron que era tu abuelito? A ver, pero descríbemelo. Sí. Ándale. Sí. Cercano a esto debió ser tu bisabuelo, ¿verdad? Exactamente. En fin, como que puedes encontrar en las páginas de la revista artículos demasiado interesantes que tienen que ver con la imagen y que recuperan de alguna manera la memoria. Pues en el medio minuto que nos queda, por favor, Andrés, dinos cómo podemos bajar o consultar o descargar Nemocine, así se pronuncia. Sí, Nemocine. Sí, bueno, estamos muy fallos en las redes, pero en el Facebook, como Andrés Monroy Pérez, estamos publicando el código QR para tener acceso y el link directo para tener acceso a la revista. Muy sencillo, gratuito. También desde Zona de Riesgo, que es la plataforma que coordino junto con Mónica, sacamos un artículo sobre estos 2 años donde vienen todas las ligas para la revista. Entonces es zonaderiesgo.art, tanto en Instagram como en su página web, y obviamente en el Centro Queretano de la Imagen. Claro. Okay. Pues muchas gracias, Bruno Bressani y Andrés Monroy, por haber venido a Tiempo y Memoria. Son bienvenidos. Muchas gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.